amigos? Qué gusto saludarles de nueva cuenta en una edición más de este programa Dilo Bien. Gracias por el favor de su atención de nueva cuenta. Como al inicio de cada edición quiero agradecer profundamente a cada uno de los que se han tomado el tiempo de escribirnos un correo, de mandarnos un like, de ponernos algún comentario en las redes sociales, a quienes hacen posible este programa en la cuestión técnica, a los realizadores, a los camarógrafos, a edición y a todas las personas que comparten alguna información con nosotros y que hacen posible que usted tenga un programa de calidad. En esta edición quiero agradecer muy especialmente a la gente que nos ha escrito desde Venezuela, porque tiene un serio problema, vive en una situación muy particular, hay que ayudar y pedir por la gente de Venezuela porque tiene una situación verdaderamente grave. A ellos quiero saludarles con mucho cariño y quiero agradecerles el tiempo por esta hermosa narración que nos han compartido a través del correo electrónico, también a la gente de Argentina, de Guatemala, de los Estados Unidos, de España y también a la gente de los otros países y de ciudades de aquí de México que semana con semana nos ven en esta transmisión. A todos ellos, gracias por sus comentarios. El día de hoy quiero decirle a usted y seguir dando avances sobre esta nota que hemos compartido sobre el aborto en Guerrero. Si bien hemos trabajado porque no se lleve a la práctica y no se legalice el aborto en Guerrero, sé que en Guerrero hay acciones de parte de quienes dirigen el Estado por poder presionar a los legisladores para que aprueben el aborto en aquel estado. Les sigo pidiendo por favor que usted firme esta iniciativa para que le llegue un correo a todos los diputados y digan que no al aborto, y también le pido que haga mucha oración para que no haya aborto en Guerrero, porque se está tratando de legalizar de una manera equivocada, con datos falsos, engañando a la población. Y por otra parte, también le pido que se meta a mis redes sociales, a mi Facebook, para que firme esta iniciativa que he puesto y compartido con el esfuerzo de la gente de Nuevo León, un gran contraste con Guerrero, que hoy está proponiendo una iniciativa para que se respete la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Extraordinario, una felicitación para la gente de Nuevo León, a estos legisladores que están a favor de la vida, a estos representantes de la comunidad y del pueblo. A ellos hay que agradecerles, felicitarles y también encomendarles esa labor, porque es su deber el respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El día de hoy tengo un programa por demás interesante, y digo que interesante porque me he topado en la calle gente que me pregunta: oye Rafa, ¿es verdad que hay una estrategia así de macabra de la ONU que está impulsando todas estas cosas en contra de la familia y de la vida? Hay gente que después de haber vivido en la escuela primaria, en la secundaria, haciendo honores el 24 de octubre por esta organización que impulsaba la paz, la ONU, todavía hoy en día no cree que la Organización de las Naciones Unidas tenga propósitos en contra de la vida y la familia. Y para mostrarle a usted un ejemplo de lo que está haciendo la ONU, de cómo está inmiscuyendo en los asuntos privados, no solamente de los países, sino también de los estados, en un nivel que quizás usted y yo no podríamos imaginarnos en el pasado, el día de hoy tengo un programa para hablar de un pacto de muerte. La ONU en el estado de Guanajuato. ¿Cómo es que la ONU ha firmado un acuerdo que en las letras discursivas y románticas se escucha muy bonito? Cómo erradicar la violencia contra las mujeres, cómo impulsar el que se protejan los derechos humanos en las mujeres, como si fueran diferentes los derechos humanos de las mujeres y de los hombres, en un pacto muy bonito que se ha celebrado en el mes de febrero y que hoy tiene preocupada y crispada a la sociedad de Guanajuato, porque este es un pacto de muerte que impulsará el aborto y diferentes temas que están en contra de la vida y de la familia. Y para eso tengo grandes invitadas de diversos grupos pro vida de Guanajuato que hoy me hicieron el favor de acompañarme. Muchas gracias por aceptar la invitación. Miriam. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para comentar el tema. Muchas gracias. Está con nosotros también Luzma. Sí, ¿qué tal, Rafa? Muchas gracias. De verdad un placer estar aquí.
Zapopan es bellísimo por lo poquito que vi, y también esta instalación de María Visión. Estoy muy honrada de que nos hayan abierto este espacio. Muchas gracias, Cheli. Muchas gracias. Yo también estoy muy agradecida por esta invitación y especialmente porque es un programa positivo, es un programa que nos llena de esperanza para este tiempo tan falso que estamos viviendo. Muy agradecida también, Rafa, y pues aquí continuaremos. Gracias, Cheli. Betty. Sí, gracias y buenas noches a todos. Comentarles el agradecimiento de compartir con todos ustedes la inquietud que estamos viviendo en Guanajuato. Yo he visto que hay unas imágenes muy conmovedoras y que además son atractivas, y yo quisiera irle presentando a usted, quizás algunas imágenes aparecerán allí en su pantalla. Ha salido diferentes imágenes como estas, de diferentes notas. Se ha firmado un pacto en Guanajuato. Le preocupa a la ONU la inequidad en la educación, la inequidad de género que hay y que hay en el estado de Guanajuato. Ahí vemos una foto muy bonita donde gente de la ONU, esta señora, ha firmado, está haciendo un pacto con el gobernador de Guanajuato, que por cierto es jalisciense, que ahí está en la foto, sale muy bonita. En este pacto que están promoviendo, pues ellos buscan erradicar la violencia contra las mujeres. Este pacto, que ha sido firmado por Marcia de Castro, busca además que Guanajuato sea un modelo de equidad de género. Se ha impulsado allá una estrategia que se llama el Código Naranja. Ha estado involucrado el Instituto Guanajuatense de las Mujeres, y además ha habido una estrategia después del pacto de este convenio con la ONU, en el que se busca que se empiece con diversos trabajos a través de la firma de un protocolo, y que hay una investigación que durará 4 meses sobre este pacto que se está haciendo en Guanajuato. Se ha firmado un pacto, las notas son muy románticas, son muy bonitas. Yo quisiera presentarle algunas de las notas que aparecen allí. Guanajuato garantiza la equidad de género, dice esta nota. Está padrísima. Esa nota, como esa nota, salen muchísimas otras notas. Habla sobre las desigualdades que hay en el estado, cómo hay un análisis previo que ha hecho la ONU. Allí hay algunas fotos de la firma de este convenio, pero además ha sido un convenio muy controversial que ha crispado a la sociedad de Guanajuato, porque la ONU dice que llevará diferentes trabajos y busca que se tomen decisiones de manera razonada para que verdaderamente se logre liberar a las mujeres de tanta violencia y de tanta inequidad. Dice, para generar una nueva mentalidad en los hombres es que hay que firmar este acuerdo, y esto sale publicado en diferentes notas, porque los hombres allá en Guanajuato, dice en las notas, son muy machistas, y entonces hay que cambiarles la mentalidad. Y bueno, si usted escucha estas notas, si usted lee estas notas que salieron publicadas en los diferentes medios del estado de Guanajuato, pues dirá que esto es muy padre y que es muy romántico. Me dirá alguien, oye Rafa, ¿y dónde está el problema de todo esto? Si esto está padrísimo, si esto está fenomenal. El paso que dio Guanajuato en este tema debe ser replicado por otras entidades en el país, dicen los medios de comunicación. Por las mujeres tenemos que dar pasos decisivos en otras entidades para que se repita esto que está firmando la ONU con el estado de Guanajuato, que además se gastó mucho dinero y que además hizo con toda la bomba y platillo, porque los 3 poderes del estado de Guanajuato han firmado este pacto por la equidad de género, y es el primer estado certificado en equidad de género. Yo quisiera preguntarte, Betty, ¿qué hay de fondo y qué es lo que realmente dice este pacto que firma la ONU con Guanajuato? Esto es lo romántico que dicen los medios de comunicación tradicionales, pero ¿qué es lo que no nos dicen de este pacto? Sí, Rafa, muchas gracias. Efectivamente, el gobernador firmó el 17 de febrero de este año un pacto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es parte de ONU, y este es un programa mundial que hace.
El objetivo de este programa es para buscar los derechos de las mujeres. Aquí hay algo importante que poco a poquito vamos a ir descifrando. ¿Qué implica para Naciones Unidas derechos de las mujeres? ¿Son diferentes los derechos de las mujeres y de los hombres? Fíjate que no debería de ser, porque tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es para todos, hombres y mujeres. Y de alguna manera se ha enfocado Naciones Unidas en la cuestión de las mujeres simplemente por la cuestión del control natal. Entonces ha diferenciado de una manera insignificativa la parte de los hombres con la parte de las mujeres. Y aquí el punto delicado que para Naciones Unidas, y quisiera puntualizar, para los funcionarios de Naciones Unidas, implica modificar todos los tratados e introducir y obligar a los países para que cambien, y en los derechos de las mujeres se implica el aborto seguro y legal. Porque estoy viendo que este convenio tiene como 5 cosas. Una de esas 5 puntos esenciales del convenio es garantizar los derechos de las mujeres. Otro, impulsar las políticas públicas en materia de género. ¿Qué es lo que quiere decir cuando hablamos de materia de género? Otra cosa es disminuir las desigualdades de género, y otra cosa es la prevención, atención, sanación y erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero vámonos por partes. Ya hablamos de los derechos humanos, que no son diferentes los de los hombres y las de las mujeres. Así es. La cuestión de género muchas veces para todo mundo ha significado entender que es hombres y mujeres, que es la inclusión de las mujeres. Pero desafortunadamente estamos hablando de la ideología de género, la perspectiva de género, que no es igual. Tristemente, no es el mismo concepto que nosotros tenemos. Para Naciones Unidas, el concepto de género para sus funcionarios es simplemente distanciarse y romper categóricamente con todo el origen y con su creador. Ya no se verán hombres y mujeres, sino términos neutros, nacidos, y después cada quien se construye como quiere ser hombre o ser mujer, homosexual, bisexual, transvesti, transexual, intersexos. Hay 23 que ya no me sé todos. Cada quien podrá elegir lo que quiera. Cuando hablan de disminución de desigualdades de género, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que propone la ONU en este convenio que ha firmado con León? ¿Que se llama MOU, o cómo se llama? MOU. ¿Qué quiere decir MOU? Memorandum of Understanding. Es un memorándum de entendimiento. Se están entendiendo entre el gobierno del estado de Guanajuato y el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, que es uno de los programas de la ONU. Entonces vamos entendiéndonos, ¿no? Tu claro. Gobierno y yo. Así le llaman es un término un poco curioso, ¿no? Uh-huh. Como confuso, como utilizan ellos todo lo que utilizan en sus políticas, porque ¿no le parece a usted extraño, usted que nos ve en su televisión, y yo se lo pregunto a ustedes, el que la ONU pacte directamente con un Estado soberano en lugar que con todo el país? Así es. Exactamente. ¿Por qué lo hace? A ver, yo quiero ser incisivo. ¿Qué quiere decir la ONU cuando habla de la disminución de las desigualdades de género? En Guanajuato hay mucha desigualdad entre los géneros, hombre y mujer. Yo creo que somos un poco diferentes. ¿Qué quiere decir la ONU con ese tema? Fíjate que, si me permite, de alguna manera hay desigualdades en la participación de la mujer. Sí las hay, no podemos cerrarnos los ojos. El 60% de los funcionarios del gobierno del Estado son mujeres. Sí, pero vamos a hablar en otros términos, por ejemplo, políticos, la participación de la mujer en puestos de elección popular, digamos, así han venido siendo las cosas, ¿verdad? Yo a lo que voy es que eso puede resultarnos un poco, lógico y decir, sí, si hay desigualdades, queremos que participen más mujeres en la vida política, nos conviene, y ves tú que es una causa que aparentemente en ese ámbito, dices, bueno, es cierto, hace falta que la política se humanice más con la presencia de las mujeres, pudiera ser.
Pero el problema no está en esos ámbitos, en los terrenos laborales o en los terrenos políticos. Las desigualdades de género que nos preocupan verdaderamente son en los terrenos de la salud. ¿Sí? ¿Dónde está el verdadero peligro de este convenio que pide prevención, atención, sanación y erradicación de la violencia contra las mujeres? Sí, nosotros lo que vemos ahí es que la ONU, en la reinterpretación que ha venido haciendo de los derechos de las mujeres, de alguna forma ha sido muy exitosa en tratar de convencer que el aborto es un derecho de la mujer y es un derecho que se incluye en los derechos sexuales y reproductivos. Y al hablar de derechos humanos de las mujeres, donde podemos encontrar los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos políticos, el derecho a la educación, pues también encontramos los derechos a la salud. Y la ONU, derecho a la salud es derecho, como parte de ese derecho, es derecho a la salud sexual y reproductiva. Que ese término no existe. No, es una reinterpretación y es un término, si bien no plasmado en documentos oficiales, pero de alguna forma toda la documentación que se desprende en, digamos, documentos internos de las dependencias públicas, estatales y federales, vienen manejando y haciendo cultura con ese término, desafortunadamente, ¿sí? Entonces, a lo que vamos es que como derecho sexual y reproductivo está el derecho a tener el número de hijos que la mujer y, bueno, y su pareja, que a veces hacen un poquito al de lado a la pareja o a su esposo, que la mujer quiera y en el momento que ella quiera, ¿sí? Entonces, aquí podemos encontrar toda esta estrategia para llevarnos a ese derecho más profundo de la mujer, que es el derecho a decidir. Te estoy hablando desde el lenguaje de la ONU, ¿sí? Sobre su propio cuerpo. Sobre su propio cuerpo y el derecho a poder decir que una situación no es la más adecuada y entonces en ese momento la mujer, por propia decisión, pues rechazar a un hijo que viene en camino, ¿no? Puede decidir abortar o no abortar. O abortar. Seguramente o no abortar. hay muchas cosas de las que podemos hablar. Yo quiero decirle a la gente que este convenio que ha firmado, memorando del entendimiento entre los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno del Estado, tiene 7 páginas. Y este programa pues le ha costado bastante caro a los más pobres del estado de Guanajuato. Aquí está una factura, tan solo un taller de capacitación le ha costado 112,000 pesos al gobierno del estado, más los 580,000 pesos que le costaron estas 7 páginas, 580,000 o 590,000. Vamos a hablar más a profundidad de estos temas, como hoy la ONU ha firmado un pacto que lo llevará a la sociedad de aquel estado de Guanajuato hacia la muerte, y hay graves peligros detrás de este pacto que ha firmado. Vamos con Elsa y después a un corte. Pues bien, amigos, ya estamos aquí nuevamente en este programa tan interesante. Ahora la pregunta de la trivia es: ¿cómo crees que afecte a la sociedad el pacto firmado entre la ONU y Guanajuato? Esperamos tus respuestas en los teléfonos de María Visión, en las redes sociales. Participa. Vamos a corte. Bien, pues estamos de vuelta en este programa Dilo Bien. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el pacto de la muerte. La ONU en Guanajuato, cómo ha llegado a firmar un pacto que lleva al estado de Guanajuato hacia la muerte. En este bloque quiero presentarle a diferentes enemigos de la vida, que son personas e instituciones. Betty, yo te quisiera preguntar, hay una institución muy conocida que se llama IPAS. ¿Qué es el IPAS? IPAS es una organización mundial que se dedica a producir cánulas de aborto, que fue una de las organizaciones que asesoró en el Distrito Federal para todo el diagnóstico manipulado para promover el aborto. O sea que estamos en deuda con el IPAS, porque gracias al IPAS tenemos aborto en el Distrito Federal. Así es. Y un detalle importante: IPAS ya tiene una oficina en León, Guanajuato, donde las muchachas que quieran abortar van ahí y les pagan para que vayan gratis para que vayan al Distrito Federal a pagar. ¿Quién financia el IPAS? El IPAS tiene muchos recursos financieros de distintas, y una fuente importante es la venta de cánulas para extraer los bebitos en el vientre de la madre. ¿Qué son cánulas? Son los aparatos para extraer, aspiradoras,
y de alguna manera se ufanan de tener el ISO 9002 en las cánulas para extraer el agua. Nos platicaba Amparo Medina alguna vez, esta mujer que trabajaba en la ONU, ha tenido mucho rating en ese programa, cómo esta especie de aspiradora tiene una potencia más grande, 2 o 3 veces más grande que una aspiradora común de su casa, y que con este aparato se escucha cómo es que suena esta potencia. Imagínense la potencia de un aparato que entra en el útero de la mujer y allí va succionando a un bebé. Yo quisiera mostrarle a este bebé y que introducen un aparato que es una aspiradora, y esta aspiradora succiona la piernita, succiona la manita y luego succiona la cabeza y luego succiona todo esto como una aspiradora. Es decir, Amparo Medina narraba cómo ella estuvo en el aborto de su amiga, una de sus amigas abortó, y cómo es que los pedacitos en esta aspiradora van entrando en un tubo y luego en un recipiente, y huele a sangre humana, porque un bebé en el vientre de su mamá, pues es un ser humano que está allí, que la ciencia lo puede demostrar y lo puede comprobar. Bueno, pues el IPAS es el que lo proporciona, el que lo vende, y además está certificado por eso. Bueno, pues el IPAS tiene muchos postulados. Luz María, ¿qué es lo que propone o los postulados que principalmente impulsa el IPAS? Que ahora tiene una oficina, como dice Betty, en León, Guanajuato. Así es, fíjate qué interesante, qué peligroso. Hablamos de esta reinterpretación. El IPAS está muy alineado a la reinterpretación de derechos sexuales y reproductivos. Y fíjate qué manera tan técnica de enmascarar lo que es contracepción, anticoncepción y aborto. Esos es fundamentalmente los 3 temas que vienen con esto de derechos sexuales y reproductivos, y nos los envuelven bonito, ¿verdad? Pero en otras cuestiones que, bueno, pueden resultar también como muy bienvenidas, ¿no?, para las mujeres. Es una incongruencia total, porque mientras por un lado están promoviendo derechos sexuales y reproductivos y trabajan esta cuestión del aborto descaradamente, por otro lado también se desgarran las vestiduras cuando una mujer no alcanza a llegar a un hospital y no es bien atendida para tener a su bebé. Esta parte es una parte totalmente positiva, pero lo que no entiendes es la paradoja de por qué al mismo tiempo que pueden hablar de promover esta situación en favor de la mujer, al mismo tiempo la tratan de destruir con los mismos derechos sexuales y reproductivos, con lo que es contracepción, anticoncepción y aborto. Dicen ellas, toda mujer tiene derecho a la salud sexual reproductiva, incluida la atención segura del aborto. Correcto. Y sabemos que el aborto no es un derecho en ninguna parte. En ninguna parte, ni está escrito oficialmente en ningún documento de la ONU, de los grandes tratados internacionales que se han desarrollado y que se han gestado, no existe, pero esta es la reinterpretación que ha hecho de una manera muy exitosa, pudiéramos decir, todo el lobby feminista dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Todo esto tiene que ver con la ideología de género, que dice que el género es producto de la cultura y que es una especie de construcción social. Exacto, ese es lo más curioso y se me hace lo más absurdo de la ideología de género. La ideología de género desconoce completamente la naturaleza, desconoce que venimos equipadas y equipados a este mundo con una cantidad de hormonas, con todos los órganos propios de la mujer y propios del varón. Todo eso lo desconoce, que ya traemos una definición inscrita en nuestra naturaleza como varón o como mujer. La ideología de género desconoce, dice que nacemos hembras o nacemos machos, ¿sí? Si naces con vagina eres hembra, si naces con un pene eres macho. Así te lo sueltan en los talleres, ¿no? Y después, bueno, no hagas caso, eso es biología, no hagas caso de eso. Tú te puedes construir de la manera que tú quieras. ¿Sí? Si a ti no te gustó nacer de esa forma, bueno, no hay ningún problema. Como es una construcción cultural, es una construcción social también, bueno, pues te vas construyendo en el camino como quieras. Para esto está todo el caso dramático, terrible del doctor Money que hizo con aquellos gemelitos, ¿sí? Donde por accidente, al momento de hacerle la circuncisión a uno de los gemelitos, por accidente tremendo, acaban con su órgano masculino, y entonces el doctor le dice a los papás y les recomienda a los papás que lo eduquen como una niña.
¿sí? Y los papás, en aquel drama y en aquel dolor, educan a esta criatura como una niña. Y aún después de haber pasado esta situación, ese niño era un niño. Y bueno, el final de esta historia es terrible porque este joven se acaba suicidando, igualmente su gemelo, después de saber toda esta viacrucis que vivió este joven, también se suicida. En eso acabó la famosa historia del Dr. Money, que trataba de demostrar con este caso que el género es una construcción sociocultural y que la naturaleza no tiene absolutamente nada que ver, totalmente falso. ¿Cómo puede la gente buscar este caso en internet? Ah, sí, claro, el caso del doctor Money, Money de dinero, así, es el doctor M-O-N-E-Y, los gemelos, bueno, la niña, como le ponen a la niña que era hombre, se llama Brenda. Brenda, también pueden buscar en internet al doctor Jorge Scala. Este doctor documenta perfectamente bien el caso, lo pueden encontrar también en internet, y también se puede encontrar algo en un video extraordinario que hay en internet que es Bloody Money también retoma un poco esta situación. Entonces busquen con Dr. Money y el experimento de los gemelos y verán qué historia de terror es esa. Pues qué dramático situaciones como estas cuando se trata de concebir el género no relacionado con el cuerpo, sino como una construcción social que nada tiene que ver con tu naturaleza humana. Y es que la Organización de las Naciones Unidas ha llevado este tipo de pensamiento a través de un trabajo muy puntualizado. Hemos aquí presentado a diversos enemigos de la vida y de la familia que trabajan hoy en día en la ONU. Pero yo quisiera preguntarte, Betty, ¿cómo es que la ONU opera con estos dos tipos de países, los países pro vida y los países pro abortistas? Ok, muy bien. Yo creo que es importante que entendamos cómo funciona Naciones Unidas. Naciones Unidas está constituido por una parte por países. Todos los países se reúnen, hacen tratados, y por la otra parte tenemos a los funcionarios que operan los tratados que hacen los países. Entonces tenemos países pro vida y tenemos países pro aborto, en todo hay. Pero casualmente los funcionarios, solo los funcionarios de Naciones Unidas que hacen operar los tratados internacionales, casualmente la mayoría, si no es que, bueno, podríamos decir no del 100% porque debe haber providas, pero los funcionarios de Naciones Unidas, los comités son pro aborto y pro gaynomio. Es que lo que pasa es que por ahí vemos en una lámina anterior, acabamos de ver cómo es que hay convenciones y tratados que propone la ONU que los hace parecer como si fueran la verdad. Es decir, nosotros nos juntamos, si yo pusiera un ejemplo, nos juntamos nosotros cinco decimos, ahorita no son las 9:45 o 47 de la noche, las 8:47, no, ahorita son las 6:30 de la mañana. Correcto. Hicimos una convención para cambiar el horario que hay y entre nosotros 5 lo definimos y entonces dijimos, ahorita son las 6:47 de la mañana, ya lo decidimos en la convención de Zapopan 2014 y a partir de este momento todo lo que haya en los países que firman con nosotros o la gente que se reúne con nosotros, le vamos y le decimos, oiga, no, es que nosotros ahí en Zapopan en el 2014 decidimos que no eran las 9:47, no son las 8:47, son las 6:47 de la mañana, no son la noche, sino la mañana. Y entonces eso pareciera que fuera la verdad. Y los demás países, como no estuvieron en la convención, como no les pagaron su lanita para que fueran a esa convención y dijeran lo que la ONU quería, pues entonces los demás países terminan aceptando porque no saben de qué se trata. Hay un análisis que es un diagnóstico de los derechos humanos que se realizó en el 2003, que tuvo mucho que ver en el desarrollo o en la legalización del aborto en el Distrito Federal. Y ojo, yo quisiera preguntarte, Betty, ¿qué es lo que dice este diagnóstico? Porque esto lo llevó la ONU al Distrito Federal en el 2007, había hecho un diagnóstico en el 2003 y le recomendó al Distrito Federal, tomaron bases de aquí para decir, lo que necesitamos en el Distrito Federal es legalizar el aborto para acabar con la mortalidad materna. Y esto lo están tomando como base también, como uno de los sustentos de este pacto de Guanajuato. ¿Qué dice este diagnóstico que hizo la ONU en el 2003? Sí, Rafa. Este diagnóstico
de Derechos Humanos de las Mujeres en el 2003 habla que hay que elevar el aborto a un debate de salud pública y no como un problema ideológico. Es un dato importante. ¿Cómo lo manejan los medios? Es un problema de salud, porque mueren muchas personas por los abortos mal practicados, clandestinos. Y casualmente en los países donde está restringido absolutamente el aborto, hay menos tasa de mortalidad. Como es el caso de Chile. Como es el caso de Chile, así es. Entonces esto es falso de la salud materna, porque la salud materna hay que disminuir. Y el otro punto es que sugieren a México que incluya en la Ley General de Salud, que incluya que a los adolescentes se les recomiende y se les permita sus derechos sexuales y reproductivos, incluidos el aborto. A mí eso me preocupa mucho, es el punto que me preocupa más, y es que los niños y las niñas tengan la capacidad de decidir sobre su sexualidad y sobre el aborto. Una niña que tenga 9, 10, 11, 12 años, que pudiera haber sido víctima ya de pederastía de algún familiar o de alguna persona que esté cercana de ella y que el Estado no hace nada por regularlo, alguna niña puede decidir ella libremente abortar sin ni siquiera decirle a sus papás nada, y ella puede abortar y el médico le puede practicar un aborto corriendo peligro con todos los efectos post-aborto de esta niña. A mí me llama mucho la atención, pero no solamente es este análisis que ha hecho sobre el desarrollo humano, sino también la PNUD. ¿Qué dice la PNUD en este respecto, Betty? La PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el cual el gobierno del Estado hizo un acuerdo, es importante, en distintos momentos ha influido en los distintos países para propiciar la obligatoriedad al aborto, a veces sutil y a veces no tan sutil. Tenemos en el 2007 una recomendación sobre, antes en la despenalización del aborto del Distrito Federal, para que recomiendan los partidos y sociedad que tomen decisiones razonadas y sobre la experiencia que tienen Naciones Unidas en cuestión del aborto. Pero no les contó los casos de Chile ni los casos de Irlanda, solamente le contó el caso de los Estados Unidos, el caso de Inglaterra, donde por ejemplo los desechos, como le llaman ya a los pobres restos humanos de los bebés, los ponen en las fábricas para producir calor. Eso no le contó al Distrito Federal, la PNUD, ni se lo está contando a la gente. Y yo quisiera hablar de un tema que trataremos posteriormente en este programa, una libertad enloquecida que lleva a los políticos a tomar unas decisiones verdaderamente espantosas y que no tienen ningún sentido común. La PNUD propuso en el 2011, en su informe de desarrollo humano, ha propuesto que para combatir el efecto invernadero, ha propuesto el aborto para combatir el efecto invernadero. Esto es como una cosa verdaderamente fuera del sentido común. ¿Tú me puedes explicar un poco esto que propone la PNUD para revertir el efecto invernadero? A mí verdaderamente no me queda claro cómo podemos cambiar el efecto invernadero en el mundo a través de provocar el aborto. Bueno, pues parece como cosa de risa, como de caricatura, ¿verdad? Como de caricatura. Pero efectivamente en un informe de derechos humanos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el 2011, ustedes lo pueden encontrar en internet, buscan PNUD más aborto y les van a salir 1.500 referencias, no, 1.700 referencias relacionadas. En una de ellas van a encontrar noticias globales. Yo les sugiero que entren, lean todo el informe, lean todo de Noticias Globales, y entonces hacen una relación de que para reducir el efecto invernadero, para que no haya gases contaminantes, entonces hay que reducir la natalidad y tener un control, porque entre menos personas humanas haya, entonces se van a reducir los gases, y entonces al reducir los gases, pues se va a tener menos, por consecuencia va a tener
menor efecto invernadero. Yo sí quiero leer este texto de la PNUD, Betty, discúlpame, dice, las inversiones que mejorarán la equidad, por ejemplo, en cuanto al acceso de energía renovable, agua y saneamiento y salud reproductiva, pueden mejorar toda la sostenibilidad como el desarrollo humano. Sí. Ahora, es como una corriente neomalthusiana, Rafa. ¿Sí? Sí. Son los neomalthusianos que siguen aquí, los espíritus neomalthusianos, ¿no? La mera verdad, yo me quedé friqueado cuando lo leí, que para lograr que se combata el efecto invernadero, pues necesitamos abortos. Eso no me cabe en la cabeza. Por más vueltas que le doy, verdaderamente me quedé friqueado cuando lo leo. Bueno, pues usted lo puede encontrar en la internet, tiene que ponerle PNUD, efecto invernadero y aborto. Es que son tantas las mentiras que se dicen que a ellos ya no saben qué inventar, qué más hacer, porque están con un juego de mentiras continuamente. Entonces llega un momento en que usan todavía el efecto invernadero para poder hablar del aborto y hablar de la vida. Y no. Es como una serie de mentiras que están como enloquecidas. Pero a mí también me preocupa que ya estamos en el ámbito nacional. La Secretaría de Salud hace una recomendación muy concreta al gobierno de Guanajuato. Luzma, ¿tú nos puedes platicar de este tema? Sí, cómo no. Fíjate que este tipo de documentos lo hemos recogido a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, y de hecho toda la información que hemos obtenido ha sido por las unidades de acceso a la información. Y ahí nos encontramos un documento que expide el Centro de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal. Las dos, la directora y la subdirectora, que hacen llegar este oficio al secretario de Salud en el estado de Guanajuato, le establecen en este oficio, con una serie de galimatías realmente, que bueno, pues que nuestra modificación al artículo 1 constitucional para proteger la vida desde el momento de la concepción, bueno, pues como que no tiene validez, porque sobre de eso están los tratados internacionales. Entonces aquí involucra a la CEDAW. ¿Qué es la CEDAW? La CEDAW es esta convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Esa comisión, esa convención tiene un mecanismo de seguimiento que hace recomendaciones a los países, Rafa. Entonces, México tiene una recomendación ya desde hace varios años. A mí me tocó estar trabajando y frenando esta recomendación cuando fui titular del Instituto de la Mujer Guanajuatense 6 años, concretamente en el sexenio pasado, porque la recomendación 33 establece que, bueno, que México debe de practicar el aborto, nos guste o no nos guste, debe de practicarlo. Entonces, ahora este centro presiona al secretario de Salud en el estado de Guanajuato, refiriendo a que los tratados internacionales están por encima de nuestra máxima constitución y la constitución de los estados, ¿sí? Entonces le dicen al secretario de Salud, ¿sabes qué? No tienes de otra más que poder ejercer el aborto, y luego le añade conforme a la normatividad, ¿no? Así un poco ambiguo, conforme a la normativa. Permíteme que lo lea porque yo quisiera leer esta carta que dice: nos constriñe llevar a cabo el aborto no punible de conformidad con las disposiciones legales de cada entidad federativa, independientemente de que sus reformas constitucionales determinen la protección a la vida. Es decir, a la Secretaría Nacional de Salud le vale un cacahuate lo que el Estado diga, lo que la soberanía de ese Estado diga. Por ejemplo, en el Estado de Jalisco, la sociedad ha llevado como el único caso de una iniciativa popular en donde toda la sociedad jalisciense nos pusimos de acuerdo para proponer que se erigiera a nivel constitucional el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, pues a la Secretaría Nacional de Salud, aquí está un documento, la recomendación número 33, donde le pide que se pase por el arco del triunfo lo que diga la sociedad en cada estado y que apruebe el aborto y practique el aborto en independencia de lo que diga su constitución, porque esto está normatizado. Esto a mí verdaderamente me alarma. En el año 2012 tuvimos aquí a Felipe Neri de Brasil y nos hablaba de cómo en abril del 2012 se llevó a cabo una reunión en Londres en donde la gente proabortista y de ideología de género, los más ricos, muchos de ellos del mundo, junto con sus alfiles, se pusieron de acuerdo en Londres para que el aborto, ya que había reformas constitucionales en muchos países y esto causaba muchas controversias, el aborto se llevara a la práctica a través de la normatividad de las diferentes secretarías de salud. Así es. Así, tal cual, como hoy hay un documento palpable que usted le puede pedir a
al IFAI y se lo puede hacer llegar a usted, así como hoy se lo están pidiendo al gobierno de Guanajuato y como seguramente se lo pedirán a todos los estados de la República. Esto está grave porque esto puede pasar no solamente en Guanajuato, sino en otros estados de la República. Hay que estar muy alertas. Este tema da para mucho, tenemos muchas cosas que comentarle, pero tenemos que ir a un corte. Vamos con Elsa a la trivia y después a un corte. Aquí, gracias amigos por sus comentarios. Le mandamos saludos a Elena Episcopo de Cozumel, Quintana Roo, que nos dice gracias por sus programas tan buenos e instructivos. Y Marco Barrera de Guanajuato nos comenta: tristemente, como ciudadano guanajuatense, me afectará en la desinformación y violencia que generan todas las posturas ideológicas en nuestros hijos, porque por un lado intentamos educarlos con valores humanos y cristianos y por el otro conviven contradictoriamente con personas y escuelas que les transmiten ideas contrarias, creándoles incertidumbre y relativismo. Pues bien amigos, esperamos sus comentarios, participen porque enriquecen al programa. La pregunta, recuerden, es ¿cómo crees que afecte a la sociedad el pacto firmado entre la ONU y Guanajuato? Vamos un corte y regresamos. Pues hay muchas cosas que decir sobre este caso. Lamentablemente la ONU ha firmado ya un pacto con el estado de Guanajuato. Hay demasiadas pruebas, documentos que mostrarle, caras, rostros y cosas que implican a la sociedad guanajuatense y que va transformando la idiosincrasia de esta sociedad que está pidiendo la vida y que hoy muchos grupos pro vida pues han pedido acercarse a este medio de comunicación para hablar de este tema. Yo quisiera hablar del caso Lucero, que es muy épico en Guanajuato, también de las diferentes manifestaciones de instituciones y personas contrarias a la vida que han logrado una confrontación entre una visión antropocentrista, feminista y una cosmovisión cristiana, que es la cosmovisión que es general en el estado de Guanajuato. Miriam, yo quisiera preguntarte sobre este tema, un enfrentamiento entre cosmovisiones en este estado, que además es épico, por lo que ha sucedido como única vez en la historia de la ONU en Guanajuato, en la Conferencia Mundial de Juventud. ¿Qué hay de esto? Sí, mira, hay un antecedente de un caso, el caso Lucero, por el cual surge el Código Naranja. El caso Lucero es de una chica que saliendo de un antro le pidió a un amigo, a una persona que conoció allí, que la llevara a su casa. El muchacho decidió abusar de ella sexualmente, no se dejó pues y interpuso una demanda. La demanda prosiguió y tuvo su fin en que tanto el Poder Judicial y bueno, todo esto se politizó. Pues. Ella lo publicó en redes sociales, se siguió el caso y todo, pero al final el muchacho sale libre porque no tuvieron pruebas suficientes para declararlo. Este tema, al politizarse, bueno, se toma como un tema general en el estado. Ajá. Entonces en Guanajuato, o sea, se dio por hecho que en Guanajuato existe este tipo de violencia reiterado y se toma este ejemplo como un ejemplo de alerta. De una alerta por la cual el gobierno del estado dice no, o sea, nosotros queremos hacer un llamado a toda la sociedad de que somos responsables y que nos vamos a hacer cargo de que las mujeres no sufran este tipo de violencia. Pero además lo han tomado los grupos feministas como para hacer negocio, ¿no? Porque lo toman como bandera y luego le cobran a muchachas que han tenido algunos problemas de acoso sexuales laborales, por ejemplo, le cobran un buen billete y ellas llevan el caso, lo llevan a los medios de comunicación y luego sacan una buena lana, ¿no? Hay allá mucha gente que trabaja en este sentido, ¿no? Sí, es el caso de, por ejemplo, Verónica Cruz Sánchez, que está en la asociación Las Libres. Ellas han impulsado varias iniciativas en ese sentido. Norma Nolasco, que ella directamente impulsa un tema de madres solteras. Y concretamente Marta Lamas, que es contratada por el gobierno del estado para que impulse este tema de género, y que, bueno, se ha capacitado todo el gobierno y todos los niveles de gobierno en el tema de ideología de género y bueno, toda la protección de las mujeres, y se sale el Código Naranja, que es yo quisiera hacer el moñito que vieron ahí. A una señora que se llama Verónica
Cruz Sánchez. Cruz Sánchez. Vamos a ver enseguida la siguiente fotografía. Bueno, ahí estarán apareciendo, pero yo quisiera, esta factura que le he mostrado hace un rato es de un dinero que se le ha pagado a esta señora que se llama Marta Lamas, 112,520 pesos se le han pagado. Esto es público. Ahí está otra persona que esta señora, según yo tengo entendido, yo ni las conozco, nunca en mi vida las he visto, pero tengo entendido que ella hace algún negocito con los casos deprimentes verdaderamente de mujeres que sufren en este estado, quizás violencia, pero esto lo politiza, lo lleva a los medios, saca su buen dinero. Ahí tenemos el caso de Simón de Beauvoir. ¿Qué Sí, es es este la caso? máxima exponente del tema de la ideología de género y bueno, Marta Lamas es la representante en Guanajuato de este instituto, en México. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Un paréntesis. Marta Lamas es una mujer que si usted la ve allí, bueno, pues le tengo que decir a usted que hay enemigos de la vida y que esta mujer le ayudó a una señora que ha prohibido que se le dé despensa a 3 indígenas y a las indígenas que tienen más de 3 hijos de familia. Esta señora junto con esta otra Marta Lamas impulsaron el aborto en el Distrito Federal. También a ellas les tenemos que agradecer que haya hoy más de 120,000 niños asesinados, a una mujer como esa que se llama Marta Lamas. Perdón que sea tan reiterativo. Sí, así es. Bueno, entonces ella directamente es contratada por el gobierno del estado para capacitar a todos los niveles de gobierno en el tema de género y políticas públicas. En este sentido, entonces, el proteger a las mujeres de la violencia no está mal. Está fenomenal. Es muy bueno. O sea, no estamos pensando que es algo que no deba de hacerse. Lo que es importante es que no se tomen estos temas como una generalidad y también que en este caso no se necesita una capacitación en ideología de género para respetar a una mujer. Claro. Lo que se necesita es educación. Claro. Lo que se necesita es aprender que existe el respeto a las personas, a su integridad, en toda su integridad, al no ser violadas, al no ser violentadas en ninguna forma, también los hombres. Entonces, este es el tema importante, no se necesita capacitar en ideología de género y meter este tipo de políticas. Vamos, no se para necesita entender, gastar el dinero de los más pobres del Estado para eso. Lo que se necesita es educación y buscar que la sociedad busque y mire hacia una educación más integral, más propositiva, en donde haya un cambio más en la manera de ser de las personas, en el tema de valores humanos, y no en una ideologización que lleva pues a nefastas consecuencias. Y que además el estado de Guanajuato, sobre todo los jóvenes, han sido un factor determinante en el impulso de políticas a favor de la vida de las familias. En el año 2010 hubo una conferencia internacional de la juventud de nuestro estado, concretamente en León, en donde se vio claramente la voz de todos los jóvenes de México y de Guanajuato, en donde se busca que se preserve la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Y el gobierno estuvo y conoció esta iniciativa ciudadana, esta actividad de defensa de la vida y de la familia. Y ahora hay una contradicción en donde ellos pues hacen algún como caso omiso o algún tipo de desconocimiento de lo que la sociedad quiere. Y es por eso que está en contradicción este tema de la ONU con lo que los jóvenes estamos promoviendo desde hace mucho tiempo, pero concretamente en el 2010, con todas las iniciativas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes, de una salud, no con el tema de salud reproductiva en el tema de la ONU, sino una educación que permita a los jóvenes tener una visión trascendente, no una momentánea. Yo no le quiero mentir y yo quiero pues enseñarle a la gente, quizás dicen o creen que pueda ser rollo mío, pero aquí está el artículo 1 del propósito de este convenio y aquí habla sobre las cosas que le hemos dicho al iniciar de este programa, y este documento es público. Allí vienen los cinco objetivos. Sí. En uno de ellos es pues justamente la disminución de la desigualdad de género, el desarrollo pues de los derechos humanos de las mujeres, la prevención, atención y sanación y erradicación de la violencia contra la mujer, y todas estas cosas que en el fondo
tienen todo esto que ya le hemos dicho, el aborto y todas estas cosas. Yo quisiera preguntar, todo esto pareciera como verdaderamente desastroso, desgarrador para la sociedad, porque dicen que cuando lo difícil es empezar, empezando se va continuando. Ceder un poco es ceder poco a poco. Este es el primer estado, que busca además que haya otros estados que firmen un convenio como este. Si hay todo esto detrás, lo más seguro es que próximamente haya aborto en el estado de Guanajuato legal, haya matrimonios entre personas del mismo sexo legal, haya definición de varios géneros humanos bajo el soporte de este documento, este pacto, que además le ha costado caro a la sociedad de Guanajuato. Tan solo este legajo de 7 hojas de este convenio le costó a la sociedad de Guanajuato, a los más pobres de Guanajuato, 520,000 pesos. Allí está el convenio y allí está firmado. La factura, pues, también la puede usted pedir por información. 520,000 pesos, 7 hojas. Ojalá que a los que necesitan una chambita o que están pobrecillos o que no tienen trabajo, pues les ayudaran, ¿no? 520,000 pesos por un convenio de esta magnitud. Oye, pues es algo de dinero, ¿no? Rafa, las firmas, puedes ver las firmas en el convenio también para que veamos quién firmó, se me hace interesante. Al final vienen las firmas porque estuvo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Miguel Valadez, está la firma del gobernador, está la firma del procurador de los derechos humanos y está la firma de, en ese momento, el presidente del Congreso. Lo curioso que yo quiero argumentar aquí es que también por la unidad de acceso preguntamos en el Supremo Tribunal en Guanajuato, en el Poder Judicial, en qué calidad iba el magistrado. Y nos responden que el magistrado fue como testigo invitado por cortesía por el gobernador, incluso le hablaron por teléfono porque no le mandaron invitación, pero lo curioso es que en las notas periodísticas hablan de que los 3 poderes unieron sus voluntades para firmar esto y sin embargo en el Poder Judicial nos responden que el presidente magistrado nada más fue como en calidad de testigo. Entonces, como que hay un poco de inconsistencia en esta parte. Sí, ahí está, ¿no? Las firmas las hacen la ONU con el señor gobernador, que tiene la facultad legal, y luego los testigos de honor, pues son los demás. A mí me preocupa mucho un documento, quizás las autoridades, si pensamos de buena fe, del estado de Guanajuato, pues no conocen la profundidad de estos temas y pues quizás el rollo padre, bonito, pues se los han contado y ellos han de buena fe actuado y no lo saben. Yo creo que es momento de actuar de la sociedad, no solo de Guanajuato, así como lo hicimos en Guerrero, también en Guanajuato, pues hay que pedirle a las autoridades de una manera correcta, adecuada, claro, pues que verifiquen en qué situación y cuáles son los peligros de este convenio, pues sobre todo para la sociedad guanajuatense, porque el aborto no es un derecho, Betty, el aborto no es un derecho. Así es. Internacionalmente, en ningún tratado, y esto que quede claro para todos, en ningún tratado internacional el aborto se ha reconocido como derecho, en ninguno. Los comités reinterpretan los tratados y obligan a los países a que implemente el aborto, diciendo que el tratado dice y todo, así como la CEDAW en este caso en Guanajuato. Pero queda muy claro, el aborto no es un derecho en ningún tratado internacional. Y los supuestos derechos sexuales y servicios reproductivos tampoco han sido definidos en ningún documento vinculante de la ONU. Y para México, el aborto es un delito, ¿no? Así es. En todo México, en todo, incluido el Distrito Federal, el aborto es un delito. La única que cambia es la definición de embarazo en el caso del Distrito Federal, pero sigue siendo un delito en todo el país. Sí, porque es un asesinato finalmente. Yo quisiera darle a usted un dato. Hemos estado contentos porque se llevó al debate y se mandó a la congeladora el aborto en el estado de Guerrero. Pero la directora del Instituto de las Mujeres allá en Guerrero está dando conferencias de prensa diciendo que se practican 17,000 y tantos abortos clandestinos en el estado de Guerrero. Yo quisiera que usted se preguntara de manera racional. Si la directora de este instituto hace esa aseveración y se da cuenta ella porque dice que las mujeres que se han practicado un aborto clandestino llegan a los hospitales del estado de Guerrero,
el hospital, tiene que tomar los datos de la señora, de la muchacha. Y obviamente si es un delito, tiene la obligación la autoridad de sancionar ese delito y de perseguir a quienes han practicado o llevado a cabo ese delito, a quienes han delinquido. Por lo tanto, si hay 17,000 mujeres que en el estado de Guerrero se han practicado abortos de manera clandestina, la autoridad tiene la obligación de buscar y encerrar a los médicos que han practicado estos abortos, que han asesinado a bebés de manera clandestina. Por lo tanto, el gobierno del estado de Guerrero hoy debería de estar preocupado por encerrar y meter a la cárcel a los asesinos de tantos niños indefensos. Las mujeres, claro que no, porque son engañadas, porque alguien las llevó a una falsa puerta, una puerta falsa. Un drama completo viven al tener un aborto, al practicárseles un aborto en su vientre, como para que además las criminalicen. No, los que tienen que ir a la cárcel y tienen que ser perseguidos son los médicos que practican estos abortos. El estado de Guerrero debe defender la vida y debe llevar a la cárcel a los médicos que lo practican. ¿Es un delito? Si el gobierno del estado sabe que les practicaron un aborto y sabe que las mujeres están graves en su salud y no hace nada, ¿no le parece a usted una contrariedad que no haga nada por sancionar a esos que cometieron el delito, pero sí busque despenalizar el aborto? Esto es una contrariedad. Pero además, en la última reunión de población y vivienda en la ONU, hace pocos días, se tomaron acuerdos y se llegó a algunas definiciones. ¿Qué se definió en esta reunión de población y vivienda? Así es, en abril de este año, en el Cairo +20, que es una conferencia de población mundial, se volvió a ratificar que el aborto no es un derecho y que cada país tiene la independencia de legislar y de hacer conforme a sus leyes. Entonces es independiente, no es un derecho. Ratificó que ni la orientación sexual, ni derechos sexuales y reproductivos, ni salud sexual y reproductiva. Entonces, tenemos de nueva cuenta que los países, afortunadamente, pelearon y ya se están dando cuenta de lo que los funcionarios están haciendo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que todo Naciones Unidas, en cuestión de los países, gracias a Dios, en Cairo +20 ganaron en la postura de no reconocer el aborto como derecho. Pero los funcionarios se quedaron trabados, muy molestos, verdaderamente bloqueados. Sí, la Navi Pillay, que es la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y Ban Ki-moon, que es el que dirige toda esta organización. Por allí estaban unas fotos, hace poquito las pasaron. Esta mujer verdaderamente se quedó contrariada después de ver que los países habían llegado a esta resolución. Pero si te fijas, las contradicciones, ¿verdad? Las contradicciones, por acá nos vienen a presionar los funcionarios y nos vienen a engañar, mientras que a nivel internacional en este tipo de conferencias, bueno, se están llegando a otras conclusiones. Entonces, ¿qué necesidad, estando el suelo tan parejo, no te parece, Rafa? O sea, ¿qué necesidad de meternos en problemas si Guanajuato puede desarrollar sus políticas públicas, si Guanajuato tiene personas conocedoras de la situación de la mujer, si Guanajuato tiene personas expertas en capacitación? ¿Para qué empeñarnos a traer en Marta Lamas? ¿Para qué empeñarnos a introducir a las feministas? Tenemos muy poquito tiempo y yo quisiera aprovechar la cereza del pastel. Esto parece un drama verdaderamente, saber todo lo que hay detrás de este pacto que se escucha sencillo, se escucha bonito, hubo un evento con bomba y platillo, pero hay esperanza, algo podemos hacer. Chely, yo quisiera preguntarte, desde el corazón, ¿qué puede hacer la gente y la sociedad guanajuatense para que esta realidad cambie y esto que hay detrás del convenio no llegue a su fin en aquel estado de Guanajuato? Bueno, yo me da mucho gusto poder comentar esta situación. Realmente hay mucha tristeza en todas partes, hay mucho desánimo, hay gente realmente que se enferma con depresiones terribles porque todo es negativo, todo es negativo. Pero siempre todo es negativo cuando se han retirado realmente de la verdad. Aquel que busca la verdad, entonces él encontrará un camino lleno de esperanza. Yo quiero invitarlos realmente a que México, siendo un país católico, nos unamos todos. Nosotros estamos con el poderoso, con el que todo lo puede, y no tenemos que temer en ningún momento todo lo que se escucha.
porque aquellos que han distorsionado su conciencia y que van por un camino equivocado, nos están involucrando a muchos jóvenes y se los están llevando, porque realmente no saben discernir a través de las decisiones de los líderes que por trabajar por un grupo que les conviene, por un grupo que les ha sido, pues sí, que han tenido conveniencia entre ellos mismos, entonces por trabajar en grupos pequeños están llevándose a muchísima gente, a muchísimos jóvenes y muchos niños. Yo quiero decirles nada más lo grande y lo poderoso que tenemos en nuestras manos. Este país es católico. Tenemos, acuérdense, lo que ningún país en el mundo tiene, la presencia viva de María en nosotros. Si nosotros nos tomamos de la mano con ella, trabajaremos juntos en oración, ella como la eterna suplicante, como la suplicante que siempre llevará todas nuestras oraciones al corazón del Padre, al corazón del Hijo, no lo tenemos perdido. Lo tenemos perdido si no hacemos nada. Lo tenemos perdido si nosotros nos refugiamos en el miedo y nos vamos nosotros a otros sitios en donde nos enseñan otras ideologías en las que no nos sacan adelante y siguen inmersos todavía en la mentira. A mí también me causa tristeza de que muchos políticos, a nosotros también, nos están tratando de llevar por su rumbo. Entonces yo lo único que les digo es que tenemos el poder en nuestras manos y ese poder que tenemos en nuestras manos nos va a llevar al cambio siempre y cuando quieran ustedes comprometerse y no dejar de orar todos los días. El Santo Rosario ha sido una súplica continua y constante de la Santísima Virgen. Tomen el rosario en sus manos, que es la poderosa arma de nuestro tiempo. Así es que con eso podemos salir adelante. Olvídense de todos los problemas que hay. Pónganse en acción a trabajar, a orar con toda la confianza del mundo y ustedes verán que todo cambia si nos unimos nosotros de la mano de María a este cambio. Muchas gracias, Cheli, muchas gracias, Betty, muchas gracias, Luzma. Hora de labora. Miriam, ¿qué más podemos hacer además de orar? Así es. Es muy importante la oración y también hacen falta muchas manos. Detrás de, no solo nosotros venimos representando, pero hay miles y miles de guanajuatenses que están sumados a favor de la vida y la familia y en todo el país. Vamos a lanzar una iniciativa en Citizen Go. Aquí le vamos a pedir a Rafa que nos ayude a hacer la difusión. En la página vamos a hacer una difusión grande para que muchísimas personas se sumen, muchos jóvenes, conozco miles de jóvenes que están sumados, que están diciendo qué es necesario hacer. Vamos a hacerlo, estamos dispuestos, siempre hay esperanza y siempre se puede hacer las cosas mejor. Para empezar, demos testimonio con nuestra propia vida, lo alegres que estamos de los dones que Dios nos ha dado, y eso es un testimonio de vida. Nosotros, disfrutando y aprovechando los dones que Dios nos da, estamos dando testimonio de vida. Entonces, eso es muy importante y los invitamos a que se unan. Muchas gracias a cada una de ustedes, hermosas mujeres, cada una de ustedes, no solo afuera, sino en el interior. Y gracias a usted por el favor de su atención. Esto es Dilo Bien, una realidad más. El día de hoy no nos tocó presentarle una realidad bonita, una realidad de mucho peligro en la sociedad, en la comunidad, en el estado de Guanajuato, por el pacto con la ONU, que pudiera repetirse en su estado. Usted y yo, como nos dijo Araceli, podemos hacer mucho haciendo oración y los chavos haciendo y firmando a través de las redes sociales. Yo soy Rafael Becerra. Esto es Dilo Bien. Los dejo con Dilo Bien Zacatecas a través de www.diocesisdezacatecas.com y recuerde que proteger la vida está en sus manos. Hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814.
y del interior de la República Mexicana al 01900 849-3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.